La partida de hoy enfrenta a Frederick Yates contra Edward Lasker. Frederick Yates, jugador inglés que lo abandonó todo para perseguir su ambición de convertirse en un jugador de éxito en ajedrez, llevaba 2 derrotas en el torneo de Nueva York en el año 1924. Una contra Lekine y otra contra Tartakower. Por tanto, se presentaba en aquella partida de la cuarta ronda con solo medio punto. Por su parte, Edward Lasker, jugador alemán, primo del campeón del mundo, Emmanuel, se presentaba a la cuarta ronda con 3 tablas consecutivas. Vayamos, pues, a ver cómo se desenvolvió aquella partida. Yates llevaba las piezas blancas y comenzó con E4, a lo que Edward respondió con E5. Caballo F3 desarrolla pieza y amenaza al peón de E5. Caballo C6 defendiendo el peón. Alfil B5. Yates se decanta por una apertura española. El alfil en B5, conocido como el alfil español, amenaza con cambiarse por el caballo que defiende el peón de E5. Pero cuidado porque ese peón no se puede comer directamente. Tiene veneno en muchas posiciones. A6. Las negras aprovechan que el peón de E5 está envenenado para molestar al alfil español. Veamos que pasarse de glotón con alfil por C6 para responder a D por C6 con caballo por E5 es un error porque ahora sigue dama D4, amenazando peón y caballo al mismo tiempo. Y después de caballo F3, dama por E4 jaque, las negras recuperan el peón con posición ventajosa. Volvamos a la partida después de A6. Alfil A4. Yates se decide por mantener su alfil español. Caballo F6. Edward desarrolla pieza y amenaza al peón de E4. Pero comerse ese peón también debe hacerse con conocimiento de causa, así que Yates responde en roque corto, retando a las negras a que capturen el peón de E4. Si el negro capturase ahora ese peón, entraría en la conocida como española abierta, una línea compleja con mucha teoría. Pero Edward no estaba por la labor aquel día y decidió seguir con la línea clásica jugando alfil E7. Torre E1. El blanco defiende su peón y al hacerlo, ahora sí, está amenazando con capturar el peón negro de E5 si cambia el alfil por el caballo. Así que Edward tiene que hacer algo para defender ese peón. B5. Con esta jugada, Edward evita que le cambien el caballo de C6, con lo que deja defendido su peón de E5. Además, gana espacio en el flanco de dama y amenaza al alfil español, que debe retirarse. Alfil B3. D6. Edward sigue con la línea clásica. La jugada D6 defiende el peón de E5, con lo que libera al caballo para perseguir al alfil español con caballo A5. C3. Una jugada que cumple con 2 objetivos al mismo tiempo. Primero le da una salida al alfil español, que está amenazado por ese caballo A5 de las negras.
Y en segundo lugar, pero no menos importante, prepara el golpe central con D4. Enroque corto, D4. Yates golpea inmediatamente en el centro, algo que hoy en día se considera como un poco precipitado. La élite actualmente prefiere la jugada H3, evitando que el alfil negro llegue a la casilla G4 clavando el caballo. De este modo, el blanco podrá golpear con D4 sin que ese molesto alfil impida al caballo presionar sobre el centro. Pero en aquel entonces no se consideraba necesaria esta jugada profiláctica, así que volvamos a la partida después de D4. Alfil G4. Sin el peón en H3, el alfil encuentra una buena casilla en G4 clavando el caballo. Esta jugada se conoce como variante Bogolyubov. Muchas variantes reciben el nombre de jugadores de aquel torneo. Eso indica que en aquellos años la teoría actual se encontraba en modo de ensayo y error. Alfil E3. Con el caballo clavado es el alfil el que debe sostener el punto D4. Caballo A5. Edgar gana un tiempo amenazando el alfil español con la idea de situar su caballo en la casilla C4. Esta idea fue criticada por Alekhine en el libro del torneo, por considerar que daba opciones adicionales al blanco. Opciones que, por cierto, el blanco no supo aprovechar, puesto que jugó alfil C2. En cambio, Alekhine proponía la continuación D por E5, alfil por F3, dama por F3, D por E5. Y ahora la práctica ha demostrado que tanto la recomendación de Alekhine alfil C2 como la del módulo de análisis caballo D2 dan muy buenos resultados para las blancas. Por tanto, Alekhine estaba en lo cierto, demostrando que tenía un conocimiento más profundo de esta apertura que la mayoría de sus contemporáneos. Volvamos a la partida después de alfil C2 de Yates. Caballo C4. El caballo de Edward llega a una buena casilla que pero no es estable. Alfil C1. Yates se decide por mantener su pareja de alfiles, lo que es aprovechado por su rival para golpear en el punto D4 con la secuencia E por D4, C por D4 y C5, presionando sobre la casilla central D4. B3. Yates primero expulsa al caballo para después de caballo B6 jugar alfil B2 apoyando el punto D4. Torre C8. La torre se coloca en una columna que se va a abrir tarde o temprano. La posición está igualada, pero parece que es el negro el que está más cómodo. Caballo B, D2. Caballo F, D7, H3. Al blanco, como es natural, le molesta ese alfil en G4. Alfil H5. El alfil se retira a H5, pero sigue molestando al blanco. E5. Yates está incómodo por la clavada del alfil que no le permite resolver la tensión central a conveniencia. Por ello se precipita con esta ruptura. Enseguida veremos cómo después de los cambios en el centro la posición blanca solo empeora. C por D4, E por D6, alfil por D6, alfil por D4, alfil B4. Y ahora son los dos caballos blancos los que no se pueden mover. Es un momento crítico de la partida. El blanco está muy incómodo y solo una defensa precisa le ayudará a salir airoso del apuro. Torre E2. Un error. Enfrentado a una defensa difícil, Yates se equivoca. Esta jugada de torre es equivocada porque el jugador de blancas ha menospreciado la debilidad de la casilla C3, que os he marcado en rojo. No era fácil de ver, de hecho era difícil, pero lo correcto era jugar G4, para después de alfil G6 seguir con alfil por G6, F por G6.
Esta posición, recomendada por los módulos, tiene un aspecto temible para el blanco, por lo que no extraña en absoluto que Yates la descartara. Pero los módulos de ajedrez dicen que el blanco está bien con dama e2. Pero volvamos a la partida después de torre e2, porque a Yates se le están atragantando los alfiles negros. Caballo d5. La clave de todo es esta jugada. Ahora mismo es la casilla c3 la que marca la debilidad del blanco, por la amenaza de doble con el caballo. Alfil f5. Yates clava su propio caballo. Este es, desde luego, el mejor recurso defensivo para el blanco, aunque es insuficiente. Todo está preparado para que Edward dé el golpe de gracia en la casilla c3, y el alemán juega caballo c3, fallando el golpe por completo. Ahora, después de la sencilla alfil por c3, alfil por c3 y torre c1, la ventaja del negro ha desaparecido por completo. El blanco se ha escapado ileso de la presión. He aquí la dificultad del ajedrez y la importancia del cálculo preciso en posiciones concretas. Lo correcto era jugar alfil c3, amenazando la torre blanca de a1. Ahora nada funciona para el blanco. Si retira la torre con torre c1, alfil por d4 desvía el caballo y se deja notar una vez más la molesta clavada del alfil en la variante Bogolyubov. Caballo por d4, qué bueno sería haber jugado sh3 a tiempo, alfil por e2, caballo por e2, torre por c1, dama por c1, y las negras tienen calidad de ventaja sin compensación ninguna para las blancas. Ventaja del negro. Tampoco servía responder a alfil c3 con alfil por c3. De hecho, es incluso peor después de caballo por c3. Esta, y no la anterior, es la amenaza del doble correctamente ejecutada, no como lo hizo Edward, porque ahora toda la posición blanca se derrumba por completo. Dama e1, caballo por e2 jaque, dama por e2, y por si fuera poco ganar una calidad limpia, ahora el negro remata la combinación con dama f6, atacando dos piezas al mismo tiempo. Dama f1, dama por f5, y en esta línea las negras tienen torre limpia además, ventaja clarísima. ¿Qué falló entonces en el cálculo de Edward? Pues lo sabemos gracias a los análisis de Alekhine, que una vez más se equivoca dando la razón a los jugadores, como demuestra el análisis moderno con ordenadores. Lo que habían calculado todos en aquel día de 1924 es que alfil c3 debía fallar por caballo e4. Esta es la jugada crítica que provocó que Edward fallara con sus cálculos. Todos, repito, todos vieron la siguiente secuencia: alfil por f3, g por f3, alfil por a1, alfil por a1. Las negras ganan la calidad, pero ahora la amenaza blanca sobre los caballos mal colocados en la columna D hizo que Edward descartara la línea con AC3 con alfil C3 por completo. Todos los grandes maestros de la época pensaron que aquí el negro debía jugar caballo F4.
a lo que seguía torre D2, con una clavada temible, y se dieron cuenta de que esta variante era crítica y siguieron tirando del hilo. Caballo B6, con la idea de que después de torre por D8, la dama no tiene casillas para salir de la última fila y se pierde después de dama E1, torre C1, dama por C1, caballo E2, jaque, ganando la dama. Todo esto lo vio Edward y en esta línea gana, pero también se dio cuenta de que el blanco contaba con un recurso inesperado. Si respondía a caballo B6 con alfil por G7, que increíblemente funciona en lugar de comerse a la dama, debido a que tras rey por G7, la mejor continuación según los módulos, pero tan perdedora como las demás, sigue torre por D8, torre F por D8, dama A1, jaque. Ahora la dama tiene un jaque salvador, rey G8, alfil por C8, caballo por C8, llegando a una posición donde son las blancas las que ganan. Todo tremendamente complicado como veis. Es decir, que Edward calculaba mucho y calculaba bien, pero se le escapó, como a todos, que esta línea no es forzada, que sí, que ganaba con alfil C3, porque después de alfil por A1 había que devolver la calidad de la siguiente e impresionante manera. Repetimos la línea desde el principio. Alfil C3. Caballo E4, la línea crítica, alfil por F3, G por F3, alfil por A1, alfil por A1 y ahora aquí, en este momento, caballo C5. Esta jugada es tremendamente difícil de ver porque supone devolver la ganancia material que en teoría justifica toda la línea. Pero es que después de alfil por C8 sigue una idea espectacular, caballo F4, amenazando ganar un tiempo capturando la torre con jaque. Esto no permite al blanco cambiar damas y no le queda otra opción que retirar su torre, torre D2. Pero ahora dama por C8 es ganador para el negro, porque a pesar de haber devuelto todo el material, el ataque sobre el debilitado enroque blanco le da ventaja a las negras según los módulos de análisis. Como veis, todas estas líneas y variantes y subvariantes son tremendamente complicadas. Es difícil seguir el hilo hasta cuando te las están mostrando con ordenador. Pero aun a riesgo de ponerme pesado y alargar el vídeo, quería mostrarlo todo para que nadie pensara que Edward no sabía calcular. Sí sabía, simplemente se perdió en el intrincado y confuso laberinto de variantes. Volvamos, por tanto, después de explicar todo esto, a la partida, y espero haberme podido explicar con suficiente claridad. Estábamos en una posición igualada después de torre C1. La ventaja del negro había desaparecido y la partida siguió con torre C7, quitándose de la clavada y defendiendo el caballo. Torre E3. Ahora se produce una simplificación después de alfil por D2, torre por C7, dama por C7, dama por D2. Yates ha salido airoso de la doble clavada. Caballo F6, la partida está ahora completamente igualada, torre C3, tocando la dama, a lo que Edward responde dama A5.
De nuevo, Edward clava la torre blanca, pero en esta ocasión es un error. Había que retirar la dama a cualquier parte menos a esa casilla. La clavada en este caso es solo ilusoria, porque la dama blanca está apoyada por el caballo. Así que esta jugada no amenaza nada. Ahora es el blanco el que está en disposición de dar un golpe a la partida. G4. Yates ha visto la debilidad en la posición negra, pero decide cambiar los alfiles antes de explotarla. Alfil G6, alfil por G6, H por G6, torre C6. Esta es la jugada clave. La dama negra no tiene buenas casillas y además debe defender el peón de la columna A. Por eso Edward decide cortar por lo sano. Dama por D2, caballo por D2, torre A8. La torre negra ha quedado pasiva atada a la defensa del peón de la columna A. Es un detalle pequeño, pero en los finales estos pequeños detalles deciden las partidas. A4. Las blancas quieren ganar la casilla C4 para su caballo. B por A4, B por A4, rey F8, caballo C4. El caballo va directo a atacar la debilidad negra, el peón de la columna A. En cambio, el caballo de las negras no puede ayudar, así que Edward intenta activar su rey, pero es una defensa errónea, porque después de rey E7, Yates juega caballo B6. El caballo ataca la torre, corta el paso al rey negro y además impide la jugada torre A7 por caballo C8 jaque, rey D7 y caballo por A7 ganando la torre y la partida. Como vemos, la torre negra debe por tanto retirarse después de caballo B6 con torre D8. A lo que sigue torre C7 jaque y vemos que el rey no solo no ayuda a la defensa, sino que ayuda al ataque blanco. Rey E6, torre A7, el peón blanco es ya indefendible y Edward no encuentra nada mejor que rey E5. Una jugada absolutamente perdedora que entrega definitivamente la partida. La única jugada que luchaba un poco era caballo E4, para después de torre por A6 intentar molestar al máximo con caballo C5. Pero las blancas están mejor de todas formas con su peón de más. Así que volvamos a la partida después de rey E5. Torre por F7. La posición negra se desmorona y el resto es solo agonizar. Caballo D5, caballo por D5, torre por D5, torre por G7. Dos peones de ventaja para el blanco en un final de torres. Sin errores esto debe estar ganado. Rey F6, torre B7, rey G5, torre B4, rey H4, rey G2, A5 y ahora torre B6. La jugada correcta entregando el peón blanco de la columna A cambio del peón negro de la columna G. Para realizar esta arriesgada jugada, Yates ha tenido que calcular toda la secuencia que veremos a continuación hasta el final. Torre D4, torre por G6, torre por A4, torre H6 jaque, rey G5, torre H5 jaque, rey F4, torre F5 jaque, rey E4, H4, rey D3, rey G3, torre A1, H5, A4, hay que quitar el peón antes de mover la torre y eso da tiempo a Yates para la jugada H6, dejando la casilla H5 para la torre. Torre H1, torre H5,
y en este punto Edward se rindió, demostrando que el cálculo de Yates era preciso y acertado hasta el final. Vemos que todo funciona por un tiempo después de torre por h5, g por h5, a3, h7, a2, h8, dama, y la dama llega justo a tiempo de evitar la coronación y ganar la partida. Bonito remate para una partida compleja y muy disputada, que solo se decidió por pequeños detalles en el final. Un saludo y hasta la próxima partida.